Sáenz, está Pablo Fernández Blanco, está el informe de Sofía Terrile, pero ahora vamos a arrancar directo, porque te decía, una jornada de mucha información, saludando a Guillermo Dietrich. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, José del Río te saluda. Hola José, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, arranquemos por la situación más compleja, que es la judicial. Después me interesa hablar mucho contigo de lo que está pasando también en el sector aerocomercial. Se dio una particularidad, que es que a días de jubilarse Canicova Corral lo procesó. ¿Cuál es su análisis? Sí, a 48 horas de jubilarse. José, esto es una causa armada con fines políticos. ¿Cuál es la intencionalidad y por qué se arma una causa de este tipo? Porque lo que buscan es igualarnos, es que la gente piense que somos todos iguales. ¿Y por qué esto? Porque la realidad es que esos bolsos, esos millones de dólares, esos barcos, esos aviones, esos secretarios privados o funcionarios que se hicieron millonarios en poco tiempo, son inocultables. Y la única forma de ocultarlo, entre comillas, es instalar esto, que somos todos iguales. Pero no somos todos lo mismo, porque no hay bolsos, porque no tenemos millones de dólares escondidos, porque no tenemos esos barcos, esos aviones, ni secretarios privados que se hicieron millonarios. Acá hay diputados kirchneristas, entre ellos Leopoldo Moró y Tailade. Tailade ha hecho una cantidad enorme de denuncias penales que todas se van cayendo y se van desestimando, juntamente con testigos que son exfuncionarios de esa vialidad del gobierno anterior, a Mauricio Macri, esa vialidad que como mínimo era sumamente irregular, que hay denuncias penales muy avanzadas frente a cómo actuaban, esa vialidad de José López, de Julio De Vido, juntamente con un juez que toma estos elementos sin hacer ninguna investigación, sin tener en cuenta toda la información que nosotros presentamos, sin mostrarnos las pruebas, y nos procesa a 4 personas que estuvimos en el gobierno de Mauricio. Ahí lo que se denuncia son, presuntas irregularidades en las concesiones viales, ¿no? Es un poco la denuncia que hay. Respecto de eso, ¿cuál es su posición? Acá la denuncia es frente a las autopistas de acceso, en este caso acceso oeste y acceso norte, que se hicieron allá por los 90, obras que se hicieron, que los usamos todos nosotros, que las empresas hacían las obras, hacían la inversión y después la recuperaban con el cobro de peaje durante 20 y pico de años. Esa ecuación o ese contrato que firmó el Estado argentino se rompió en el 2002 y los distintos funcionarios, José, del 2002 al 2015 fueron reconociendo que se habían hecho inversiones que no se habían cobrado, la necesidad de una renegociación, comenzaron una renegociación, se comprometieron en finalizarla con plazos durante estos 14 años y no terminaron finalizando esa renegociación. Lo que nosotros hicimos es resolver un problema enorme que nos dejaron los gobiernos anteriores, que habían reconocido todo esto, y resolverlo muy bien para el Estado argentino. ¿Por qué lo resolvimos muy bien? Y esto es importante aclararlo y ponerlo blanco sobre negro. El Estado argentino, el gobierno, no pagó un centavo, no puso un peso. Sobre esas inversiones no amortizadas, reconocidas por los distintos gobiernos, se hizo una quita muy grande. Las concesionarias, que son las que operaban, que continúan las mismas, recuperan esto con el cobro de peaje durante 12 años, es decir, solo pagan esta deuda que era fruto de esas inversiones que se hicieron con una quita importante los que usan las autopistas, no el catamarqueño, el jujeño o una persona que vive en Santa Cruz. Y las empresas están obligadas a hacer inversiones muy importantes. Y por último, nos evitamos un juicio multimillonario de esos que lamentablemente sistemáticamente perdemos, porque cuando un país no cumple su palabra, rompe los contratos, que es lo que pasa también en la vida privada, los juicios los perdés, y había un juicio multimillonario en un organismo internacional que también las empresas desistieron de eso. Por lo tanto, resolvimos este problema de mucho tiempo de una forma muy ventajosa para
el Estado argentino para los argentinos y de una forma muy transparente, pues se hicieron audiencias públicas, pasaron por todos los organismos de control y todo esto que hicimos fue con total transparencia. Dietrich, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Guillermo, ¿cómo estás? Una consulta. ¿Vos tenés miedo de efectivamente ir preso en algún momento o que algún ex compañero tuyo del gabinete de Mauricio Macri termine cayendo en prisión por el operar de la justicia? Digo, en el marco habitual de los procesos judiciales. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien. Yo estoy muy tranquilo, hicimos todo correctamente, hemos presentado toda la información a la justicia, hemos estado siempre a disposición, es muy contundente la validez de todo lo que hicimos y por qué lo hicimos, y realmente es muy contundente la parcialidad que tuvo el ex juez Canicoba Corral, que realmente llama poderosamente la atención. Yo nunca interactué de esta forma con la justicia, nunca en mi vida, gran parte de mi vida la hice en el sector privado, nunca tuve un cheque rechazado, pero ver en el procesamiento los argumentos del juez, los errores de decir que acciones valían tanto y valían 50% menos, todo un montón de hechos que les comenté muy resumidamente de los compromisos de renegociación de los gobiernos anteriores, con los plazos que se comprometían, lo omite el juez en su procesamiento. Digamos, no es que dice que no tiene validez, no lo nombra, es como que no existiese. Y esto, a su vez, Pablo, lo que me da a mí y a todos los que formamos parte del gobierno y los que formamos parte de Juntos por el Cambio, es mucha más convicción de que hay que pelear, y que hay que seguir trabajando por una Argentina con instituciones, una Argentina con una justicia independiente, con jueces probos, que es lo que hicimos, trabajamos durante el gobierno y es lo que vamos a seguir trabajando ahora desde el lugar de la oposición. Me interesa conocer su opinión respecto de varios temas de agenda por estos días. Se anunció la partida de Air New Zealand, se anunció la salida de Emirates, se anunció que Qatar deja de operar y sobre todo la más dolorosa que fue la de LATAM, con más de 1.600 trabajadores que dejaron de tener empleo a partir de la partida definitiva. ¿Cuál es su punto de vista? Que se vayan compañías es muy malo por distintas razones, José. Por una, en el caso de LATAM, pero también las compañías extranjeras, porque se pierden muchos empleos directos y muchos empleos indirectos, porque atrás de una compañía aérea no solo están los pilotos, los tripulantes de cabina, las áreas comerciales, sino los que producen comida para que vaya en ese avión, los que le dan servicios a esos aviones. Y las empresas internacionales también tienen gente de nuestro país que trabaja dando servicios en Argentina. Por el otro lado, porque perdemos conectividad con el mundo cuando se van las empresas internacionales y conectividad doméstica cuando se va una empresa como LATAM. La conectividad, por ejemplo, con China, gran parte de la conectividad con China, de chinos que venían a Argentina o de argentinos que iban para China, se producía a través de los vuelos de Emirates y de Qatar. A su vez, estos dos vuelos también tenían conexión con Brasil, a lo que se usaba mucho también para el turismo y para la conectividad. Esto nos aísla del mundo y a su vez termina siendo más caro venir a Argentina o viajar desde Argentina. Y por último, algo generalmente, José, pero que vos estás siempre muy involucrado con los temas de negocios, lo que vemos de los aviones generalmente son los pasajeros, lo que no vemos es la bodega, que es la panza del avión, donde, y más estos aviones que son gigantes, como los de Emirates y los de Qatar, que llevan nuestra carga y llevan desde fruta, desde productos perecederos, productos de alto valor. El valor de la carga aérea durante el gobierno de Mauricio bajó enormemente porque creció mucho la conectividad internacional. Vinieron nuevas compañías, vino una compañía suiza, vino una compañía de Ethiopian, mayores conectividades con, por ejemplo, American Airlines, que armó vuelos directos de Córdoba a Miami, de Los Ángeles a Buenos Aires, más frecuencia de Buenos Aires a Los Ángeles, United, que volvió a tener ruta a Nueva York, y un montón de otros ejemplos. Y hoy esto lo estamos perdiendo y realmente es muy malo por todas estas cosas. Trabajadores, conectividad en nuestro país y la capacidad de exportar a buenos precios a distintos destinos nuestros productos que van los aviones. Guillermo, lo sumo a Alfredo Sainz con una pregunta. ¿Qué tal? Dietrich, ¿no se siente un poco solo en términos políticos? Usted está acá procesado y el líder, el expresidente Macri en Europa. ¿Cómo evalúa?
Si me siento solo, es la pregunta. Sí, sino que lo dejaron solo, No. el presidente, el líder se va. No, todo lo contrario. La realidad, yo estoy muy en contacto con Mauricio, que está siempre muy en contacto con Horacio, con quien he trabajado mucho tiempo, tanto cuando estaba en la ciudad como cuando articulábamos el trabajo conjunto entre Nación y Ciudad estos años. Estoy muy en contacto con todos los representantes del partido, estoy trabajando activamente en el partido, pero a su vez también se dio algo para mí muy impactante. Se generó por dirigentes de nuestro espacio, Juan Culuchet, Héctor Huisi, un Zoom hace algunas semanas donde los presidentes del PRO, del radicalismo, de la coalición cívica, transmitieron la confianza en nosotros, en Bernardo Sarabia, en Javier Iguacel, en Nico Dujovne, en mí, de la transparencia con la cual trabajamos. Pero a su vez había también 1000 personas en ese Zoom, que era el máximo de gente que podía entrar, compartiendo ese apoyo. Es algo que realmente no se da en política. Muchísimos funcionarios y políticos de nuestro espacio, como Julio Martínez, por ejemplo, Laura Rodríguez Machado, uno de La Rioja, otro de Córdoba, contando las cosas que hicimos y cómo las hicimos. Millones de apoyos en las redes sociales, que eso también te da mucha fuerza, pues la gente, y la gente de todo el país, que es parte de lo que a mí me conmueve mucho, de que reconoce que trabajamos en cada rincón, con la intención que trabajamos, con la búsqueda de transformación genuina que tenía y tuvo el gobierno de Mauricio, y yo siento hoy que somos un espacio que estamos muy consolidados, que somos una oposición muy presente, que representamos los valores de millones de argentinos y que somos una alternativa de poder muy relevante para volver a gobernar el 2023. Por lo tanto, más que solo, yo me siento más acompañado que nunca y con mucha fuerza. Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte, un abrazo y gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes. Y ahora nos metemos en esta Argentina con declaraciones rimbombantes, declaraciones que te decía tuvieron al expresidente Eduardo